gente linda, bienvenidos a su canal, el síndrome Shoren en mi vida. Yo soy Luz, estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. El día de hoy voy a estar platicando con ustedes la segunda parte de mi story time. En la parte de arriba voy a estar dejando lo que es la tarjeta para que vayan a ver la primera parte si no es que nos la han visto. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de cómo fue pasando el tiempo. El día que a mí me realizaron la prueba pulmonar para ver cuál era la función que ellos tenían, pues se dieron cuenta que realmente los pulmones pues no funcionaban como tal, el porcentaje era muy bajo. Ya no me realizaron las siguientes pruebas de esfuerzo por problema o pendiente, más bien dicho, a que no las fuera yo a soportar. Me regresan en la ambulancia a mi hospital, yo llego a mi habitación, localizan a mis médicos en ese momento y ellos entran a revisar pues las anotaciones que habían mandado los especialistas. Y pues ahí ellos vieron realmente que los pulmones pues trabajaban súper poco, por eso era la falta de aire, pero no venía el porqué, o sea, no sabían realmente qué era lo que estaba ocasionando esa falla pulmonar. Los médicos tratantes en ese momento pues deciden mandarme a terapia intermedia y me bajan. Entonces yo ingreso a terapia intermedia para un mayor control, una mayor vigilancia, el temor a que fueran a colapsar por completo los pulmones y con pues un plan de tratamiento nuevo también para tratar de pues ayudar un poco, ¿no? Pero pues van pasando los días y pues el estado de salud va decayendo. Empecé a moverme menos, empecé a dejar de tolerar la alimentación, empezaron dolores de cabeza, había vómitos también, los dolores articulares, había temperaturas, sentía que el cuerpo me quemaba, hagan de cuenta que el cuerpo me lo estaban quemando, yo sentía que me quemaban por dentro. ¿Qué más? En ese momento también pues estaban las manchas rojas que me salían en el pecho, que me salían en la cara, que me salían en esta parte pues de lo que era del cuello, y fueran como que los primeros, ¿no? O sea, los primeros síntomas y los más fuertes. Los dolores de cabeza y las temperaturas no me las podían controlar con nada. Se iban frascos de medicamentos y nada me calmaba, ni los dolores de cabeza ni la temperatura. Y llegamos a la opción de lo único que me podía calmar y me relajaba un poco era ponerme bolsas de hielo en la cabeza o en la parte de atrás del cuello. Entonces era nuestro plan de ataque cuando yo tenía los dolores de cabeza y las temperaturas, era ponerme bolsas de hielo para poder aminorar un poco, y la verdad me ayudaba y me calmaba un poco, no me las quitaba pero me las disminuía un poco. Entonces era lo único que nos funcionaba en esos momentos. Para los dolores, a pesar de que ellos ponían medicación, los dolores no se calmaban, seguían, incluso a veces hasta se intensificaban un poco. La hinchazón pues era, no sé si parte del proceso, pero yo me iba hinchando pues bastante, ¿no? Mi estado de salud se fue decayendo, pasaban los días y todo iba a pique. Los médicos seguían sin saber qué es lo que estaba ocurriendo, seguían ellos haciendo pues estudios. Y así pasaron unas semanas y cada vez me sentía yo más cansada, sentía más dolor, tenía menos fuerza. Los médicos seguían sin poder encontrar la razón. En los estudios que ellos pues realizaban, los parámetros siempre salían disparados, muy altos o muy bajos, pero nunca estables, sino que incluso podían hacer la misma prueba en ese día 2-3 veces y nunca salían igual, ¿no? Siempre salían de diferente forma. Entonces también para ellos era algo complicado llevar como que cierto control, porque no había una base, ¿no? En cuanto a estudios se refería. También me hicieron pruebas de lo que era la función muscular, porque yo ya me movía muy poco, entonces ellos tenían el temor de que hubiera atrofia muscular. Y también me realizaron ese tipo de estudio, ¿no? Me realizaron también función y pues no había algo definido, o sea, todo era como que inconcluso, no había algo concreto.
Seguían pasando los días y seguíamos a pique. Yo trataba de seguir pues con la mejor actitud dentro de lo que yo podía. Seguía platicando, trataba de sonreír y de mantenerme lo más fuerte posible. Nuevamente volvíamos a repasar síntomas, cómo había comenzado, si habíamos incluso haber cometido algo, ¿no? en todo eso, pero pues de igual forma nos quedábamos como que estancados, y pues yo les decía a los médicos que era todo y ellos pues no encontraban más. Entonces pues sí se complicaba, porque pues ya el estado de salud iba decayendo demasiado. Entonces ya era muy preocupante en ese momento. Un día yo recuerdo que estaba platicando yo con mi papá y entró el médico de cabecera, en este caso era el infectólogo, y platicando con él decidió que era mejor hablar aparte. Yo quedé en el cuarto y pues sentía mucho dolor, mucha fatiga, incluso mucho sueño. Tenía demasiado sueño en ese momento. Me sentía agotada. Y regresa y noté un cambio en él, pero por más que yo le preguntaba, él solo me dijo que pues todo estaba bien, que todo estaba saliendo bien, que pronto iba yo a estar en casa. Y pues uno conoce las reacciones, ¿no? Y yo sabía que no me decía algo en ese momento. De todas maneras me quedé con él, platiqué un poco con él, se fue mi papá. Al poco tiempo entra el médico y platico yo con él, le pregunto qué era lo que estaba pasando y me dijo: no te preocupes, todo está bien, no tienes de qué preocuparte, estamos buscando qué es lo que está sucediendo y pero vas a estar bien. Dice, tienes que seguirle echando ganas. Y sí, volteé a verlo y le pregunté qué estaba pasando y que fuera lo más honesto posible. En ese momento me dijo: tú no tienes que preocuparte por eso, tú tienes que preocuparte por seguirle echando ganas. Y yo le dije: pues sí, pero creo que como pacientes tenemos derecho a saber a qué nos estamos enfrentando, saber con qué estamos peleando, y uno conoce o siente su cuerpo, ¿no? Que no le responde como debe, como uno quiere. Pero yo quiero escucharlo de usted, que usted me sea sincero, porque tengo derecho a saberlo. En ese momento el médico se me quedó viendo y desconcertado, angustiado, y no sabía él cómo decirme, y solo me decía: trata de estar tranquila. Y yo le decía: no se preocupe, hábleme con la verdad, tengo el derecho de saber qué es lo que está ocurriendo. Respiró, me vio y me dijo: la verdad, estamos atacando a tu cuerpo de todas las maneras posibles para ayudarte. No sabemos contra qué estamos peleando, a qué nos estamos enfrentando, pero tu cuerpo no responde. En vez de mejorar, va decayendo tu estado de salud, y los resultados médicos o los estudios que se han realizado no nos aportan algo más con lo que nosotros podamos apoyarte. Y le dije: ok, está bien. Dice: pero necesitas saber que si tu cuerpo sigue así en declive y no respondes al tratamiento y sigue decayendo, no creemos que pues puedas aguantar el fin de semana o que pases el fin de semana, porque ya está muy cansado tu cuerpo y no logramos hacer que con algún tratamiento se detenga eso, ¿no? Entonces en ese momento él se quedó callado y fue difícil, yo creo que fue fuerte, ¿no? Escuchar que no te dan el fin de semana.
Pero aún así, con todo y todo, lo volteé a ver y le dije gracias, muchas gracias por ser honesto conmigo, por decirme qué es lo que está pasando y por saber qué es lo que se viene, ¿no? O sea, a qué me voy a enfrentar. Aunque no teníamos un diagnóstico, pues sabíamos los pronósticos que ellos tenían. Y le dije, no se preocupe, todo está bien, no se sienta mal, han estado haciendo todo en cuanto a su alcance, no se preocupe. Y él me miraba como con asombro o con... no sé cómo describirlo. Y me decía, tienes mucha fuerza y eso es lo que te ha mantenido todavía, ¿no? Sigue aferrándote a esa fuerza. Seguiremos haciendo estudios, seguiremos dándote tratamiento, seguiremos buscando, tenemos que encontrar qué es lo que sucede. Pasó ese día, también yo platiqué con mi esposo la situación por la que nos estábamos enfrentando, a lo que nos íbamos a enfrentar. Y la idea era poder ver yo a mis hijos antes del fin de semana, pero el permiso que nosotros pedimos no nos lo autorizaron, entonces no pudieron ellos ingresar a terapia intermedia y lo que hicimos fue hacer una videollamada. La videollamada no fue tanto para despedirme, simplemente fue para recordarles cuánto los amaba y cuánto los amo, que tenían una gran vida por delante, que tenían que echarle pues muchas ganas, que estaba contenta de verlos, que se tenían que cuidar, que yo estaba bien, que me vieran lo más tranquila posible, que me vieran sonriendo, echándole ganas. Más que nada era que ellos tuvieran un buen recuerdo y que no me vieran ellos ni decaída, ni llorando, sino que dando todo, ¿no? En ese momento. Ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, a lo que me he tenido que enfrentar, al igual que el día que hablé con mi esposo. Nadie está preparado para algo así. Incluso sientes que te faltan palabras. Quisieras decir tantas cosas y en ese momento no te salen las palabras, ¿no? Fue muy complicado y ahora se dice fácil, o lo puedo decir fácil. Y aún así, cuando lo recuerdo y cuando piensas, sabes por el duro camino que has pasado, a lo que te has enfrentado. No es fácil y no ha sido fácil, pero teniendo el amor por tu familia y por la vida, yo creo que todo es posible. Entonces, bueno, platiqué con ellos, platiqué con mi familia más cercana también. Tenía también a mis amigas que, aunque en ese momento pues no las veía, sabía que estaban ahí. Y pues en cuanto a familia, pues los más cercanos, ¿no? Eran los que estaban ahí en ese momento. Pasaron los días y seguíamos aún así con las pruebas, con los medicamentos. Seguían los médicos buscando. Y pues de todas maneras, pues el cuerpo se iba cansando. Pasaban los días y yo me sentía más cansada, los dolores de espalda aumentaban y eran muy fuertes. Incluso como les comentaba, el respirar, el sacar el aire, eso era un dolor insoportable. Pero pues tenía que seguirle echando ganas en ese momento y ahora no. Entonces, pues siguieron pasando los días, llegó el fin de semana y tratábamos de no pensar, ¿no? O sea, no pensar, ay, no, es que me dijeron que nada más el fin de semana, no, tratábamos de no pensar en eso, sino que íbamos un día y un día.
y tuve muchas temperaturas en esos días, tuve demasiado vómito, me inflamé más de las manos y de las piernas, empezaron a salirme como unas manchas rojas, o más bien dicho mi piel se hacía como rojiza. Entonces pues ya era algo más que se anexaba. Pasó el fin de semana, gracias a Dios, y tratábamos de estar tranquilos y dábamos gracias porque habíamos pasado el fin de semana, y aunque no había nada seguro, nada que nos dijera que no iba a pasar nada, nos enfocábamos en seguir pues pasando un día y aferrándonos a él, ¿no? Entonces se siguieron haciendo más pruebas aún, hicieron infinidad para varios tipos de enfermedades, y había muchas que salían como inconclusas. Incluso me hicieron una prueba también para cuando ellos empezaron como que a tratar de juntar todas las piezas. Ellos decían que posiblemente fuera, en ese momento ellos pensaban por lupus, por las manchas rojas, y que algunos síntomas pues coinciden, y se realizan las pruebas. Después el médico empieza a pensar sobre algo que hubiera pasado antes de estos internamientos, y lo único que salía era la gripa que yo había estado teniendo antes, y que no había podido yo como que salir por completo en esa ocasión, sino que como que recaía bastante. Entonces trataban como que de pensar que también pudiera venir ligado, pero pues ya después nos dimos cuenta que era porque las defensas habían estado muy bajas, y pues no había yo podido lograr salir completamente de la gripa, sino que el virus pues se quedaba ahí. Después un día platicando con el reumatólogo nos dice que él decide hacer una biopsia. Dice, tenemos algo en mente, pero necesitamos la biopsia para confirmarlo. Me agenda la biopsia, llegan, me la realizan y esperamos resultados. Siguieron pasando los días en lo que estábamos esperando los resultados, y mandan a hacer otro tipo de pruebas sanguíneas aún más completas, que eran como que las más completas que se podían mandar a hacer en ese momento, y cotejar con todas las anteriores, ¿no? Entonces se realizan al igual ese tipo de pruebas, y ellos en ese momento querían hacer una biopsia también de pulmón, pero pues ellos decían que con mi estado no la iba a aguantar, ¿no? O sea, no iban a aguantar mis pulmones una biopsia. Entonces se descarta la biopsia y nos quedamos con los demás estudios. Siguen pasando los días, seguían pues monitoreándome, investigando, tratando de seguir armando pues todas esas piezas sueltas que andaban por ahí, y se enfocan también a ver por qué era la falla pulmonar, o sea, qué era lo que estaba ocasionando esa falla pulmonar, porque algo la ocasionaba, pero pues ellos no lograban saber el por qué. Yo para ese momento ya estaba más hinchada, mis manos, hagan de cuenta que era un guante lleno de agua a punto de reventar, así se veían mis manos. No había visto yo mi cara en mucho tiempo, y veía únicamente lo que eran mis manos y mis pies. Ya intentábamos como que estar tanto en cama como sentada, pero no aguantaba estar mucho tiempo sentada, era muy poco lo que aguantaba. Entonces, pero ellos intentaban, ¿no?, que me sentara un rato y me pasaban nuevamente a la cama. Me hacían placas todos los días, me tomaban pruebas de sangre, gasometrías diario, e incluso dormía ya yo con un aparato para que me ayudara tanto a respirar como para sacar el aire, y pues se veía, ¿no?, ya el deterioro que había. Los dedos pues yo no los podía mover, los movía muy poco, me dolían demasiado. Las manos también, incluso las movía, o me movía yo incluso muy poco. De pie no podía estar porque no aguantaba yo estar de pie. Y llegaron por fin el día de los resultados de la biopsia. Llega el reumatólogo y junto con el infectólogo en ese momento, y dicen, tenemos que platicar con ustedes
porque ya tenemos un diagnóstico en cuanto a parámetros, en cuanto a todo lo que ellos fueron pues recabando. Dice, llegamos a la conclusión y ya con el resultado dice, tienes síndrome de Sjögren. Nunca había escuchado yo el nombre del síndrome de Sjögren, la verdad, jamás lo había escuchado algo así. Dice, pero tu Sjögren es secundario. Dice, ya empezamos a revisar todo y la falla pulmonar está ocasionada al síndrome. O sea, el síndrome ataca a cualquier parte del cuerpo, no nada más es a los ojos o la garganta, y por eso es que nosotros no habíamos pensado en el síndrome, porque muchos piensan que nada más se enfoca en eso, ¿no? Pero puede atacar a cualquier parte del cuerpo y a eso se le determina Sjögren secundario. Tu Sjögren se focalizó tanto en los pulmones, tanto que eso fue lo que ocasionó esa falla pulmonar, ¿no? O sea, se quedaba ahí y hacía pues que los pulmones fueran fallando al grado de que pues el problema pulmonar fuera tan fuerte, ¿no? Afectó otras partes de tu cuerpo, pero el daño más grande fue a nivel pulmonar. Entonces ya teníamos varias respuestas, ya teníamos por fin un diagnóstico y ellos ya tenían un plan, ¿no? Para poder tratar la enfermedad y todos los síntomas que estaban presentando en ese momento. Empiezan ellos a administrar la medicación y aún así iba a ser como que a prueba y error, porque hay muchos medicamentos que no todos los pacientes toleran o no todos, el cuerpo no lo asimila de la misma manera, ¿no? Entonces el tratamiento varía mucho y era estar probando qué medicación era la que pues a mí me servía y me ayudaba. Seguía yo con el oxígeno, seguía con otro tipo de medicación para prevenir infecciones, para bajar las temperaturas, para lo que eran las manchas, etcétera, ¿no? Entonces pues ellos siguieron cambiando medicación, aplicaban unos, cambiaban otros y así estuvimos varios días, hasta después que empezamos a ver que por fin había un tratamiento que pues también me ayudaba a bajar la temperatura, a bajar los dolores de cabeza y empezaron a bajar los dolores articulares. Entonces pues ya era una ganancia el sentir un poquito menos de dolor, menos de malestar. Y aún así ellos querían hacer otro cambio para ver si eso podía ayudar un poco más, ¿no? Entonces deciden volver a cambiar el tratamiento, ajustarlo un poco y efectivamente pudimos ver un cambio mayor y se determina quedarse con ese tratamiento. Entonces lo que nos quedaba era también pues trabajar con el problema pulmonar, pues la oxigenación y evitar que los pulmones pues se siguieran cerrando o que colapsaran. Entonces también esa era una meta que ellos tenían, evitar que los pulmones terminaran de colapsar y buscar una manera que no fuera quirúrgica, porque decían que también se había hecho un tejido cicatrizante alrededor. Entonces trataban como que de ellos de buscar, ¿no? Para evitar que esa cicatriz cerrara por completo. Se empieza el tratamiento, pero pues ellos platican con nosotros que ya el problema pulmonar pues ya no iba a haber como una regresión, o sea que ya el problema pulmonar iba a estar ahí ya de por vida, o sea ya la falla estaba hecha. Entonces la idea nada más era evitar que colapsaran o que fallaran. Seguimos así, pasaron varios días, seguíamos aún así realizando otro tipo de pruebas con el tratamiento, pero ya empezábamos a notar pues que ciertos malestares empezaban a bajar y por fin ya aguantaba estar un poquito más sentada, tenía un poquito más de fuerza como para no sentirme tan somnolienta. Pude empezar a comer, empezaba a tolerar un poco más la alimentación, aunque pues era dieta blanda porque era poco a poquito, porque aún así de repente se me venía pues el vómito, entonces era poco a poquito. Pasaron varios días y poco a poco pues ya
aguantaba más los dolores. No se iban por completo, pero eran más tolerables en ese momento. Las temperaturas ya no estaban, los dolores de cabeza eran como muy intermitentes, pero ya no eran tan constantes. Y ya lo siguiente pues era intentar que yo pudiera aguantar estar de pie. Entonces empezamos a hacer esas pruebas para tratar de que yo aguantara estar de pie. Fue lento, no fue rápido, porque no fue fácil poderme poner yo de pie. Ya pues era ir pues tratando de estar más tiempo, ¿no? Que tanto aguantaba sin tener que forzar tanto el cuerpo. Al principio fue muy difícil porque no aguantaba, era frustrante, pero pues era una meta que teníamos que poder lograr, ¿no? El mantenernos de pie. Y ya otra cosa aparte era pues el dar los pasos, ¿no? Entonces pues sí fue un proceso de poder mantenernos de pie y después poder dar un paso, poder empezar a caminar y aguantar un poco más hasta lograr ciertas distancias, ¿no? Después en ese lapso, más bien dicho, logro yo verme en un espejo, y en ese momento fue algo pues yo creo que es fuerte, pero pues empiezas como que a asimilar más cosas, ¿no? En esa ocasión que yo me miré en el espejo después de tanto tiempo, estaba muy hinchada, incluso más de lo que estoy ahora, y estoy muy hinchada. Entonces imagínense cómo me veía yo en ese momento, ¿no? En ese momento yo, cuando me miré al espejo, pues mi primera reacción fue decir, no soy yo, pero y pensar, no sé, qué pasó, qué ocurrió, y quedarme un momento viendo, asimilando, hasta que dije, bueno, pues respira, estás aquí, tienes vida, puedes empezar a moverte, puedes empezar a caminar. El físico es lo de menos, es lo que menos importa ahorita. El físico es una apariencia, lo que eres está dentro de ti, no por fuera, sino dentro de ti. Entonces respira, eres fuerte, eres bella por dentro y por fuera, y tienes mucho por qué vivir. Entonces yo dije, pues adelante, ¿no? O sea, vamos hacia adelante, y no pienses en que si la apariencia no es la misma, ¿no? Entonces asimilé muchas cosas en ese momento también, pero también me dio muchas fuerzas para seguir. Aparte, yo creo que la familia es un punto clave para seguir adelante, para esforzarte, para luchar, para aferrarte. Entonces, si no hubiera sido, yo creo, también por ellos, por Dios, yo no hubiera encontrado esa fuerza para pelear, ¿no? Porque fue una gran pelea, y sin ellos no lo hubiera hecho, no hubiera tenido esa fuerza para levantarme. Pasan los días y por fin habla con nosotros el neumólogo y me dice, mira, hemos visto que estás más estable, han disminuido las dolencias, dice, y podrías llevar el tratamiento desde casa, pero queremos hacer otra prueba y ver qué tanto aguantas, ¿no? En cuanto a la caminata, queremos ver si tú logras pasar ese pasillo. Era un pasillo largo, dice, de ida y vuelta, sin que haya alguna situación que amerite que te quedes, te puedes ir a casita y llevar el tratamiento desde allá, una vigilancia y un control más, pero pues estando en casita, ¿no? Todo eso se lo resumo porque fue un lapso, un tiempo algo largo, y pues finalmente llegó el día de la prueba, y al momento me sentía nerviosa, pero me sentía contenta porque decía, pues si lo logro,
me voy a poder ir a mi casa, voy a poder estar con mis hijos, voy a poder estar con mi esposo, voy a poder estar con mi familia. Entonces pues había que pasar esa prueba. Ya por fin logramos hacer la prueba, todo fue con pausa, fue calmado, porque pues aún el cuerpo estaba cansado y estaba débil, pero logramos pasar la prueba y al día siguiente determinan que me van a dar el alta, que voy a estar en casa y llevar el tratamiento ya en casita. Y platican los médicos que aún estando en casa pues se va a llevar el control en cuanto a estudios cada determinado tiempo, visitas médicas cada determinado tiempo, se lleva un control médico, se lleva también lo que es pues cómo había que cambiar ciertos hábitos también en casa, había que cambiar muchas cosas y la medicación muy estricta también, mucho medicamento, la alimentación, cómo había que tener un lugar más pues en cuanto como no estéril, sino que lo más limpio posible, porque mi cuerpo ya no tenía pues defensas que pudiera pelear en cuanto a cualquier infección. Entonces pues había que cuidar varios aspectos, pero pues ya podíamos estar en casita, ¿no? Entonces pues por fin me dan a mí el alta después de que nos explican todo esto y también nos hacen ver que pues aún con todo de que yo me podía ir a casa y que estaba pues ya un poco más estable, pues no había nada concreto, ¿no? O sea, como podía estar de repente bien, como se nos podía venir otra crisis y podía ir nuevamente al hospital, a pesar de que nos habían dicho sobre lo del fin de semana, nos hacían ellos ver que podía llegar a ocurrir. También nos hacían hincapié en cuanto a lo de la situación pulmonar, ¿no? Y cómo estaba reaccionando el Sjögren en ese momento en mi cuerpo, porque pues ellos nos comentaban que pues el Sjögren que yo tenía en ese momento o cómo había atacado la enfermedad había sido de los más agresivos, de los más fuertes, de los más rápidos en cuanto a dar los síntomas, porque fue todo muy de golpe. Entonces nos planteaban muchas cosas, pero pues ya casi de todo esto, cuando comenzó llevamos ya casi 4 años, nos falta poco para cumplir los 4 años en esta pelea. No ha sido un camino fácil, ha sido complicado porque nos hemos enfrentado a mucho más cosas, pero pues a pesar de todo tenemos esas ganas de vivir, esas ganas de seguir juntando historias, recuerdos, pasar tiempo con la familia, de disfrutar hasta el más mínimo detalle. Entonces pues es lo que nos mantiene, ¿no? Lo que nos da la fuerza, lo que nos da alegría, lo que nos da motivación. Y Dios, que ha sido tan grande y tan bueno con nosotros, porque nos permite seguir aquí y nos da pues la fuerza y nos toma de las manos, ¿no? Porque no nos dejan caer. Pero pues bueno, mi gente linda, eso ha sido parte de lo que, cómo fue la historia. He tratado de resumirla lo más que puedo o que pude, porque fue un largo tiempo, fueron muchísimas cosas los que pasaron en ese momento. Traté de no hacerlo tan largo. De igual forma pues más adelante voy a estar haciendo lo del video de la falla pulmonar, porque también me lo han pedido, cómo pues fue que se fueron dando los síntomas, que noté, cómo fue el tipo de tratamiento, cómo fue el tipo de estudio, o sea, fueron muchas cosas. Y pues también yo creo que eso merita pues dedicarle un solo videíto. Ya también más adelante se los voy a estar platicando. Y también me preguntan mucho por la situación actual, que como les decía pues muchas cosas han seguido surgiendo, han seguido apareciendo, pues son cosas que pasan,
pero pues ya les estaré yo platicando pues más adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo les mando un abrazo, un beso, que Dios me los bendiga hasta donde quiera que ustedes estén, y recuerden que por muy oscuro que se vea el cielo, siempre hay un rayito de sol. No dejen de sonreír, no dejen de luchar, no dejen de soñar, de amarse a sí mismos y de amar a su familia. Dios me los bendiga y los veo en un siguiente video.